Bueno, en esta parte vamos a mirar o vamos a definir los elementos distinguidos o algunos elementos distinguidos de eh, operaciones que están definidas en un conjunto, ¿sí? Acá estoy poniendo en pantalla elementos distinguidos que vamos a estudiar, ¿sí? El más común, el más conocido es el elemento neutro, ¿sí? El elemento neutro tiene esa definición. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esta definición lo que me está diciendo es que el elemento neutro, un elemento operado con el neutro da el mismo elemento, o sea que el elemento neutro no tiene ningún efecto en esa operación, ¿sí? Relacionando obviamente con esa operación, en ese otro elemento, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo clásico es que en la suma de cualquier tipo de números, en la suma por ejemplo de naturales, el elemento neutro es el cero, ¿sí? Ya que el cero no genera ningún efecto, ¿sí? En la multiplicación, por ejemplo, el elemento neutro es el 1. ¿Mm? Después hay otro elemento que se llama elemento absorbente, ¿sí? Em, que lo que dice la definición es que cualquier elemento operado con el absorbente da el absorbente, ¿sí? El mismo nombre es justamente lo que lo caracteriza, ¿sí? El elemento, por ejemplo, absorbente, un ejemplo de elemento absorbente es el cero para la multiplicación, ya que cero por cualquier cosa da cero, ¿sí? Es importante notar que tanto el elemento neutro como el elemento absorbente tienen este efecto sobre todos los elementos del conjunto, inclusive sobre sí mismos, ¿sí? Esto es importante de notar porque de repente uno podría pensar que el elemento neutro puede no causar efectos sobre alguno, ¿sí? O sobre algunos, ¿sí? Sin embargo, no, esto tiene que ocurrir para todos, ¿sí? Y el elemento neutro es un elemento que para todos no causa ningún efecto, ¿sí? Lo mismo el elemento absorbente. El elemento absorbente es un elemento que para todos, combinado con él, da el absorbente. Finalmente tenemos otro tipo de elementos distinguidos que se llaman los elementos simétricos, ¿sí? Pero los elementos simétricos, a diferencia del neutro y del absorbente, están definidos para un elemento particular del conjunto. O sea, nosotros decimos el neutro, el absorbente, pero decimos el simétrico de tal, ¿sí? En este caso, la definición lo que me dice es que el elemento simétrico de que se llama A' o también A a la menos 1, depende de la notación. En este caso vamos a usar A' al principio. El elemento simétrico A de A, llamado A', es un elemento que operado con ese que yo tomé me da el neutro, ¿sí? El simétrico es el que se utiliza, o la palabra que suele utilizarse es opuesto o inverso, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo el simétrico para la suma en enteros de 8 es menos 8, porque 8 más menos 8 me da 0, que es el neutro de la suma, ¿sí? Bueno, todas estas son como generalizaciones de cosas que ya conocemos, ¿sí? Por ejemplo, para la multiplicación, cuyo neutro es el 1, los elementos simétricos son los que se dan vuelta, digamos, los inversos, ¿no? Por ejemplo, el inverso de 2 es un medio porque multiplicado por 2 me da 1, que es el neutro de la multiplicación, ¿sí? Si bien son muchos nombres, en realidad son cuestiones que son bastante corrientes, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a mirar ejemplos de elementos neutros, simétricos, absorbentes en algunas operaciones que de repente no sean las habituales, ¿sí? Como hicimos en la clase anterior en donde analizamos algunas propiedades de operaciones, ¿sí? Vamos a, eh, por ejemplo, a mirar la siguiente operación. Vamos a tomar el conjunto de los números naturales, ¿sí? Y vamos a definir la operación círculo, esa que está ahí, ¿sí? Entonces se me va a confundir con un 0, así que le voy a poner un puntito adentro, círculo con puntito, ¿sí? Entonces vamos a decir que A, círculo con puntito B, es A más B más 1, o sea, es el siguiente de la suma. ¿Mm? Vamos a ver si efectivamente esta operación, fijémonos que es una ley de composición interna, ya que la suma de dos naturales me da un número natural y si le sumo 1 también me da natural.
¿Mm? Me interesaría que veamos, por lo menos si es una operación conmutativa, porque si es una operación conmutativa, me ahorro ciertas cosas para probar cuando busco elementos neutros y demás. Porque si ustedes recuerdan la definición, que yo ya la quité del pizarrón, la definición de elemento neutro tiene que ser a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Es decir, tiene que ser de un lado y del otro. Si la operación es conmutativa, esto no es necesario de verlo a la derecha y a la izquierda porque le da lo mismo, ¿sí? Efectivamente, fíjense que la operación esta es conmutativa. ¿Mm? Es fácil de mirar eso, ¿sí? Ya que si yo hago B puntito con circulito A, me da B más A más 1. Pero si uso que la suma es conmutativa, puedo poner en vez de B más A más B. Y A más B más 1 es A puntito circulito B. Con lo cual B puntito circulito A es lo mismo que A puntito circulito B. Eso quiere decir entonces que es una operación conmutativa, ¿sí? O sea que esto es cierto, ¿sí? Bueno, esto para mirar si, digamos, si es necesario hacerlo a la derecha o hacerlo a la izquierda, ¿sí? Para ver si existe algún neutro, ¿sí? Bien, podemos ver también, antes de pasar, si quieren, a la búsqueda de elementos, ver si es asociativa o ver si es idempotente esta operación, pero bueno, como no es, digamos, no es la pregunta que nos estamos haciendo, por ahí más adelante lo vamos a mirar con otros ejemplos más. A ver, vamos a mirar si existe algún elemento neutro, ¿sí? Entonces, ¿esto tiene neutro? Entonces, de acuerdo con mi definición, el neutro E, ¿sí? Que lo llamo E por llamarlo de alguna manera, tiene que cumplir que puntito con circulito A me tiene que dar, obviamente, A. Cualquiera sea el A, ¿sí? En este caso, en el conjunto de los números naturales. Bueno, vamos a ver qué pasa si nosotros planteamos esto, a ver si le podemos dar algún valor a E, ¿sí? Nosotros lo tenemos que hallar a E, ¿sí? Entonces, a ver, de acuerdo con la definición, esto es E más A más 1 igual a. Es que me queda como una especie de ecuación esto, ¿sí? En donde mi incógnita viene a ser el elemento neutro, ¿sí? El E que está acá, ¿sí? Yo necesito saber quién es este E. Bueno, entonces vamos a proceder como si fuera una ecuación. De hecho, lo es. Si yo resto A de los dos lados, ¿sí? Bueno, acá me quedaría E más 1 es igual a, bueno, A menos A, que me da 0, y en consecuencia E me da igual a menos 1. Esto quiere decir entonces que tiene un elemento neutro, hay un elemento neutro, que es el menos 1, ¿sí? Hay un problema con esto. ¿Cuál es el problema? El problema es que el elemento neutro me quedó afuera de mi conjunto, ¿sí? Entonces vamos a mirar varias cosas acá. Supongamos que yo hago o pudiera hacer 2 puntito menos 1. Si yo pudiera hacer 2 puntito menos 1, que no puedo porque es en n, ¿sí? En este caso me daría 2 más menos 1 más 1. Y esto me da 2, ¿sí? Es decir, que funciona como neutro. El problema es que menos 1 no pertenece al conjunto de los números naturales, que es el conjunto donde nosotros definimos la operación. Con lo cual, este par, el conjunto de naturales con esta operación, no tiene elemento neutro, ¿sí? Porque, bueno, me quedó afuera del conjunto, ¿sí? Perfecto. ¿Tendrá un elemento absorbente? ¿Tiene un elemento absorbente esto? Bueno, para que tenga un elemento absorbente, ¿sí? Le vamos a poner B como en la definición. Lo que estoy buscando es que B puntito circulito A me dé B, ¿sí? Para todo A, ¿sí? B es la incógnita, entonces si yo planteo B más A más 1 igual B, ¿sí? Fijémonos que cuando yo pienso esto como ecuación, en donde yo tengo que hallar la B, que es mi incógnita porque es el elemento absorbente que estoy buscando, la B me desaparece. O sea que me da
que A más 1 es igual a 0. Y esto me estaría dando que A tiene que ser menos 1. A ver, esto no me sirve porque yo tengo que hacerlo para todo, así más allá de que A no esté en el conjunto. Así que absorbente no tiene esta operación. Después uno se podría preguntar si hay simétricos. Digo simétricos en plural porque se buscan para cada elemento, pero esta pregunta solamente tiene sentido si existe el neutro, ¿sí? Entonces acá no tiene sentido preguntarse esto. No tiene sentido preguntar, ¿sí? Ya que la operación esta que definimos no tiene neutro. Entonces, al no tener neutro, no tiene sentido preguntar si hay elementos simétricos. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado, ¿sí? si esta misma operación, ¿sí? la definíamos en Z? Bien. Bueno, para empezar, el elemento neutro lo íbamos a calcular exactamente igual, ¿sí? Con la diferencia de que acá sí íbamos a llegar a que tenía un elemento neutro, ¿sí? Absorbente obviamente no va a tener, pero entonces podríamos preguntarnos qué pasa si buscamos los elementos simétricos. Bueno, en el próximo pizarrón vamos a plantear entonces esta misma operación, ¿sí? En el conjunto Z, que sí tiene neutro, no tiene absorbente y habría que buscar los simétricos para cada elemento. Bueno, en el pizarrón anterior habíamos definido la operación puntito, ¿sí? Con circulito, diciendo que A puntito con circulito B es A más B más 1. Y la habíamos definido en el conjunto N de los naturales. Ahora la vamos a definir en el conjunto Z de los enteros. Y dijimos que si la definíamos en el conjunto Z, esta operación, que ya sabíamos que es conmutativa, ¿sí? Que tenía además elemento neutro, ¿sí? Tiene elemento neutro y habíamos deducido que ese elemento neutro tiene valor menos 1. Además, esta operación no tiene absorbente, ¿sí? Esto lo habíamos investigado también. Elemento absorbente. Bueno, vamos a mirar ahora si podemos encontrar un elemento simétrico, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de simétrico, hablamos de el simétrico de tal, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos A entero, ¿sí? Tenemos que buscar, tenemos que pensar, ¿tiene elemento simétrico? ¿Sí? ¿Tiene un elemento A'? ¿Sí? Y la operación va a, digamos, va a tener esta propiedad si esto se extiende a todo el conjunto A, ¿sí? Bueno, vamos a ver si podemos buscar simétricos para cualesquiera sean los elementos que tomamos en Z. ¿Qué tiene que pasar con el simétrico? Tendría que pasar que A, puntito circulito, operado con el simétrico, me dé el neutro. Ahora, vean que esta pregunta, ¿sí? Como dijimos en el pizarrón anterior, no tiene sentido si el neutro no existe o no está o, digamos, o no lo podemos calcular, ¿sí? En este caso, como el neutro es menos 1, esta cuenta me queda A, puntito circulito, A', ¿sí? Igual a menos 1. Usando la definición de puntito circulito me queda A más A' más 1 es igual a menos 1. Insisto en que determinemos bien cuál es la incógnita acá. Esto nuevamente es una ecuación, como antes. Pero ahora, ¿quién estamos buscando nosotros? Nosotros estamos buscando A', ¿sí? Y A' es el simétrico de A. Por lo tanto, está bien que A' nos quede en función de A. Fíjense que si nosotros despejamos acá, obtenemos que A' es menos 2 menos A. Y esto es un número entero, ciertamente, ¿sí? Cualquiera sea el valor de A, esto es un número entero. Así que cada elemento tiene su simétrico, que es menos 2 menos A. Bien, vamos a estudiar un poquitito esto, a ver qué quiere decir, ¿sí? En primer lugar, ya sabemos, ¿sí? Lo que quiere, que esta operación es conmutativa, que tiene un elemento neutro, que no tiene absorbente, y ahora tenemos que el simétrico de cada elemento es menos 2 menos ese elemento. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el simétrico de 3? ¿Sí? De acuerdo con esto, el simétrico de 3 sería
Menos 2 menos 3, es decir, menos 5. Entonces, si el simétrico de 3 es menos 5, ¿qué pasa si nosotros hacemos 3 puntitos circulito menos 5? Bueno, a ver, si hacemos 3 puntitos circulito menos 5, que sería hacer 3 más menos 5 más 1, esto me da 3 menos 5 son menos 2, más 1, menos 1. Me da menos 1. ¿Quién era menos 1? Menos 1 es el neutro de esta operación. ¿Sí? ¿Entendemos cuál es la cuestión acá? Supongamos que tenemos el simétrico de 7, o de menos 7, un número negativo. Vamos a poner. ¿Cuál es el simétrico de menos 7? En teoría es menos 2 menos menos 7, es decir, 5. Entonces, si nosotros hacemos menos 7 puntito circulito 5, tendríamos que hacer menos 7 más 5 más 1 y nuevamente me da menos 1, que es el neutro, ¿sí? Esto quiere decir el simétrico de cada elemento, ¿sí? Recordemos que el neutro era aquel que si lo operábamos con algún número cualquiera, me daba el mismo número que yo elegía, ¿sí? De hecho, esto fíjense que lo puedo hacer para cualquier número. Vamos a hacer, por ejemplo, 13 puntito circulito menos 1. Me debería dar, como esto es el neutro, me debería dar 13. 13 más menos 1 más 1 me da efectivamente 13. ¿Sí? En general, con cualquier número, si yo tomo un x entero y hago x puntito circulito menos 1, tendría que hacer x más menos 1 más 1 y me da x. Justamente de esa manera nosotros lo habíamos calculado. ¿Sí? Bueno, esto es un ejemplo entonces de cómo hacer para estudiar propiedades y elementos, ahora en este caso, para las operaciones, ¿sí? En la próxima clase vamos a definir algunas estructuras y a partir de ahí sí vamos a estudiar algunas cuestiones de estas estructuras.